Imagina que estás inmerso en la rutina diaria, ocupaciones, estudios, deberes, todo corre con tanta velocidad que casi no percibes cómo el tiempo se escapa de tus manos. Nos acostumbramos a vivir bajo tensión, intentando tener el control absoluto, y en ese afán olvidamos lo más importante en nuestra existencia, Dios. Y aunque algunos piensen que darle el primer lugar es solo una frase repetida, lo cierto es que cuando decides hacerlo, algo dentro de ti cambia de manera profunda. Todo empieza a tomar un rumbo distinto, no porque las dificultades se esfumen, sino porque nace la seguridad de que nunca enfrentas nada en soledad. Poner a Dios en todo no es una fórmula mágica para evitar obstáculos, pero sí cambia radicalmente la forma de encararlos. Es como tener una roca firme donde descansar, una fuente de entendimiento que guía, un refugio donde encuentras calma. ¿Qué sucede cuando lo dejas entrar en cada rincón de tu vida? Descubres que tu visión se transforma, que las cosas adquieren un propósito mayor y que una paz que no se puede explicar te acompaña incluso en los momentos más oscuros. Este mensaje no pretende solo animarte a dedicar más tiempo a la oración o a la lectura de la Biblia, aunque esas prácticas son fundamentales, sino mostrarte cómo hacer partícipe a Dios en cada decisión, en tus vínculos, en tus anhelos y hasta en esas horas donde todo parece venirse abajo. Notarás que tu vida se eleva, no porque las situaciones cambien, sino porque tú cambias ante ellas. Si alguna vez pensaste cómo sería tu vida si de verdad invitaras a Dios en cada cosa, aquí podrás descubrirlo. Lo recorreremos paso a paso, entendiendo en la práctica qué significa abrirle espacio en cada instante de tu día, desde lo más simple hasta lo más complejo. Lo asombroso es que, cuando lo haces, comienzas a notar que todo se acomoda de manera más natural. Es un proceso de transformación, y quiero que te prepares para empezar a vivirlo ahora mismo. Quizás te preguntes, ¿de qué forma puedo comenzar a dar esos pequeños pasos para incluir a Dios en todo? ¿Qué significa realmente? No es raro tener esa duda. A veces parece una idea abstracta, como si fuera un privilegio para unos cuantos. Pero la realidad es que es mucho más sencillo de lo que imaginas. Se trata de acciones pequeñas, de decisiones simples que al ir sumándose terminan reorientando por completo tu camino. Piensa en ello como cuando plantas una semilla. No se convierte en un árbol de un día para otro, pero con paciencia y cuidado crece fuerte y lleno de vida. Así sucede con Dios. Empiezas con detalles mínimos, esos que muchas veces ignoramos, y poco a poco ves los frutos de esa relación en tu vida diaria, en la manera en que enfrentas las pruebas, en cómo tomas decisiones y en cómo tratas a los demás. ¿Cuántas veces te has sentido desorientado porque no sabes qué hacer? Puede que sea un cambio laboral o algo tan común como cómo reaccionar frente a una dificultad. Cuando incluyes a Dios en esos instantes, no aparece una señal brillante con la respuesta, pero sí experimentas serenidad y claridad, nacidas de la certeza de que no cargas solo con todo el peso. Es como si, en medio del ruido de tu mente, escucharas una voz suave que dice, «Confía, estoy contigo». A menudo pensamos que para permitir a Dios entrar en nuestra vida hay que hacer algo grandioso. Pero la verdad es que Él desea ser invitado en lo cotidiano, en lo sencillo. Es en esos detalles pequeños donde empieza a levantar algo inmenso. Imagina empezar tu jornada con una oración, no como una costumbre repetida, sino como una expresión genuina que surge de lo profundo de tu corazón. En esos primeros momentos del amanecer, decides decir, «Señor, hoy entrego en tus manos mi día, mis cargas y mis proyectos. Guía cada paso que dé». Es un acto sencillo, pero con un impacto inmenso en la manera en que enfrentas lo que venga después. Es como si ajustaras tu mente a la suya, abriendo espacio para que Él actúe en ti. Lo extraordinario sucede cuando esto se convierte en un hábito. Ya no son palabras vacías, sino un diálogo constante con tu Creador.
Aunque no escuches respuestas inmediatas, sabes que tu camino está siendo dirigido. Incluir a Dios en todo no significa que de repente vivirás sin tropiezos, pero sí que tu vida tendrá dirección y propósito, donde cada detalle adquiere un significado más profundo. En esos instantes de conexión diaria con Él, empiezas a percibir transformaciones, lo que antes te habría generado un enorme peso de preocupación. Ahora lo contemplas desde otra perspectiva. Lo que parecía un obstáculo, lo ves como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Y aquí está lo crucial. No se trata solamente de acudir a Dios en medio de la adversidad, también de invitarlo en los tiempos de alegría, de triunfo, de calma. Muchas veces lo buscamos solo cuando ya no encontramos salida, y por supuesto, Él siempre está dispuesto a socorrernos. Pero piensa en cómo sería si también lo reconocieras en tus victorias. Si en lugar de decir, lo logré, afirmaras, lo logramos, Dios. Ese pequeño cambio de enfoque lo cambia todo. Porque cuando entiendes que cada bendición forma parte de su plan, tu vida se llena de gratitud. Y un corazón agradecido siempre trae paz y alegría. De eso se trata, poner a Dios en todo, no permitir que las circunstancias dirijan tu vida, sino vivir con la seguridad de que, pase lo que pase, Él está actuando. Si hasta ahora lo has sentido presente solo en algunas áreas de tu vida, este es el momento de dejarlo entrar en cada rincón. Créeme, cuando lo haces, nada permanece igual. Todo se transforma, y lo más hermoso es que no necesitas nada complicado, solo abrir tu corazón y decir, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Y ahora que ya hemos preparado el corazón, viene lo esencial. Seguramente en más de una ocasión te has preguntado cómo lograr que Dios esté realmente en tu día a día. No es algo místico ni reservado para unos pocos, es algo que todos podemos experimentar. Y cuando lo practicas, notas la diferencia. El primer paso es reconocer el lugar que Él ocupa en tu vida. Puede parecer sencillo, pero es fundamental. Muchas veces actuamos como si todo dependiera únicamente de nuestra fuerza, inteligencia o capacidad. Y aunque esas cualidades son valiosas, no bastan. Cuando reconoces que existe alguien mayor que tú moviendo cada pieza, tu manera de enfrentar las cosas cambia. Te hablo con sinceridad. A menudo tratamos a Dios como un plan de emergencia, como si pensáramos, si no sale lo que quiero, entonces le pido ayuda a Él. Pero ¿y si cambiamos esa forma de pensar? ¿Y si en lugar de dejarlo como la última opción, lo colocamos en el primer lugar desde el inicio? Ahí comienza la verdadera transformación. Porque incluir a Dios no es decir solamente rescátame si me equivoco, sino muéstrame el camino correcto desde el comienzo. Al hacer esto, entregas todo en sus manos desde el arranque, y no solo cuando la situación se vuelve complicada. Imagina que comienzas tu mañana de esta manera, antes de que suene la alarma, antes de revisar el celular o sumergirte en las obligaciones del día. Simplemente haces una pausa y dices, Señor, pongo este día en tus manos, quiero que seas parte de todo lo que haga. Esa oración tan sencilla tiene la capacidad de transformar por completo el rumbo de tu jornada. De repente, lo que enfrentas adquiere un significado distinto, porque empiezas a mirarlo desde una perspectiva más elevada. No me malinterpretes, no significa que de un momento a otro todos tus problemas desaparecerán, pero sí experimentarás la certeza de que no estás solo, que alguien más camina contigo en medio de las batallas diarias. Es un recordatorio permanente de que hay un propósito mayor detrás de todo y que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue allí, moviendo las piezas de formas que muchas veces no comprendemos, pero que siempre tienen sentido. Y hablando de propósito, hay algo fundamental. Solemos olvidar que Dios no es un espectador pasivo de nuestra vida. Él desea ser protagonista, quiere guiarte y ayudarte a tomar decisiones que estén en armonía con su voluntad. Cuando le das espacio para hacerlo, notas que todo empieza a fluir con mayor naturalidad.
Es como remar en la misma dirección de la corriente. Cuando intentas controlarlo todo, te agotas, te frustras y con frecuencia las cosas no resultan como planeaste. Pero cuando sueltas parte de ese control y dejas que Dios dirija, empiezas a ver cómo todo encaja de maneras que antes no percibías. Esto no significa que te vuelvas inactivo, al contrario, sigues actuando, pero con una confianza distinta, con la seguridad de que no avanzas solo. En este recorrido, aprenderemos cómo invitar a Dios a áreas concretas de tu vida, tus vínculos, tus decisiones, tus anhelos y hasta esos instantes donde todo parece perder sentido. Porque cuando lo llevas a cada rincón, encuentras una paz que no depende de lo externo y una certeza que va más allá de tu comprensión. El punto esencial no es que los problemas se esfumen, sino que se transforma la forma en que los enfrentas. No dejas de luchar por tus metas, pero lo haces con la convicción de que pondrás lo mejor de ti en lo que depende de tus manos y lo que no puedes manejar lo entregas a las suyas. Llegar a ese nivel, donde realmente sueltas el control y permites que Dios haga lo suyo, lo cambia absolutamente todo. Es como dejar de remar contra la corriente y comenzar a avanzar con el río. Y créeme, esa es una de las experiencias más liberadoras que puedes vivir. Por eso, mientras seguimos en este camino, quiero que te prepares para profundizar en cómo aplicar esto en cada área de tu vida. Porque no se trata solo de pronunciar palabras, sino de vivirlas. Y cuando lo haces, tu vida se transforma de maneras que nunca hubieras imaginado. Aquí comienza lo más valioso. Hablar de incluir a Dios en todo suena muy bien en teoría, pero lo verdaderamente importante es llevarlo a la práctica. ¿Cómo logramos que esa conexión con Él se refleje en lo que vivimos a diario? ¿Cómo hacerlo de un modo auténtico que no se convierta en un ritual vacío, sino en algo que transforme tu corazón y tu manera de vivir? La respuesta está en la intención con la que te acercas. No se trata de oraciones interminables o de fórmulas rígidas, sino de abrir tu corazón de verdad. Muchas veces pensamos que Dios solo interviene cuando hacemos actos grandes o extraordinarios, pero lo que Él más anhela es una relación cercana y sincera, como esa conversación con un amigo en quien confías plenamente. Ahora piensa en tu día a día. Cada jornada estás tomando decisiones, desde que despiertas hasta que vuelves a cerrar los ojos en la noche. Y es en esas elecciones constantes donde puedes comenzar a invitar a Dios a obrar. Muchas de esas decisiones pueden parecer mínimas o sin trascendencia, pero cuando empiezas a invitar a Dios a estar presente en ellas, por más simples que parezcan, algo comienza a cambiar. Imagina, por ejemplo, que al despertar, en lugar de lanzarte de inmediato al torbellino de notificaciones, tareas y obligaciones, decides hacer una pausa, cerrar los ojos y decir: Señor, pongo este día en tus manos, ayúdame a ser consciente de tu presencia en todo lo que haga. Suena sencillo, ¿verdad? Sin embargo, esa breve pausa transforma tu perspectiva, porque ya no se trata solo de tus fuerzas o de lo que tú debas resolver, sino de caminar acompañado por Dios durante toda la jornada. Cuando lo practicas, notas que el día se desarrolla de manera diferente. Tal vez no presencies milagros visibles, pero sí percibes pequeños cambios en tu manera de afrontar lo que ocurre. Te pongo un ejemplo. Quizá tengas una reunión relevante en el trabajo, una conversación difícil con un ser querido o una lista interminable de pendientes. En vez de llenarte de tensión y sentir que cargas todo el peso en tus hombros, eliges recordar que no estás solo, que Dios está contigo en medio de todo. Aunque las circunstancias externas no cambien, tú sí cambias. Enfrentas los desafíos con otra actitud, con una paz interior que surge de confiar en que Él tiene un propósito incluso en lo más rutinario. Quiero detenerme aquí. La paz es algo que muchas veces pasamos por alto. Piensa en cuántas ocasiones te has sentido sobrecargado, con la mente llena de preocupaciones y la sensación de que el tiempo nunca alcanza. Ahora imagina que en medio de ese caos
puedes encontrar calma, no porque todo se resuelva de forma mágica, sino porque confías en que alguien mucho más grande está al mando. Eso es lo que sucede cuando decides incluir a Dios en todo. Los problemas no desaparecen, pero ya no cargas con el peso de querer controlarlo todo tú solo. Por supuesto, esto no significa que dejes de actuar. Dios no desea que permanezcas inmóvil esperando que todo caiga del cielo. Él espera que trabajes, que te esfuerces, que tomes decisiones, pero con una actitud distinta, la confianza de que el resultado final no depende únicamente de ti. Y eso es liberador, porque solemos pensar que todo debe salir perfecto y que todo recae en nuestras capacidades, lo cual desgasta. Pero cuando le das espacio a Dios, la carga se vuelve más ligera, porque entiendes que no caminas solo. Otro punto esencial es aprender a escuchar. Aquí es donde muchos fallamos. Pedimos que Dios intervenga, pero no siempre estamos dispuestos a atender lo que Él quiere mostrarnos. Escucharlo no siempre significa percibir una voz audible o presenciar algo extraordinario. Muchas veces es algo más sutil. Un pensamiento que llega de pronto, una sensación de paz, una claridad inesperada. Es en esos instantes de silencio, cuando dejas de querer controlar todo y le permites hablar, donde encuentras las respuestas que tanto anhelabas. A veces, incluir a Dios en todo también significa soltar, dejar atrás nuestras expectativas, la necesidad de control, los temores que nos atan. Confiar en Él implica aceptar que no todo sucederá exactamente como lo planeamos. Y créeme, cuando te atreves a entregarle las riendas, descubres que muchas veces lo que Él prepara para ti supera ampliamente lo que habías imaginado. Por eso te animo a seguir recorriendo este camino de aprender a invitar a Dios en cada aspecto de tu vida. Porque al hacerlo, no solo empiezas a notar cambios en lo que te rodea, sino que la transformación más profunda ocurre dentro de ti. Y esa es la verdadera mejora. No se trata solo de lo que logras o recibes, sino de en quién te conviertes cuando eliges caminar tomado de la mano de Dios en cada paso de tu viaje. Si hay un área en la que realmente necesitamos invitar a Dios, es en nuestras decisiones. ¿No lo piensas así? Y no hablo solamente de las más grandes, como mudarte a otro país o cambiar de trabajo, aunque claro que esas son importantes, sino también de esas elecciones cotidianas que, aunque parezcan insignificantes, pueden marcar el rumbo de tu vida. Muchas veces sentimos que debemos resolver todo solos, cargando el peso en nuestros hombros, y es ahí donde nacen la ansiedad, el temor y el desgaste. Pero ¿te imaginas lo diferente que sería si en lugar de llevar esa carga en soledad, permitieras que Dios guiara cada uno de tus pasos? Te hablo con honestidad. Reconocer la voz de Dios en medio de una encrucijada no siempre resulta fácil. Anhelamos señales rápidas, respuestas inmediatas que nos digan con claridad: este es el camino. Sin embargo, Dios suele hablarnos de maneras más discretas. No siempre es un resplandor en el cielo ni una voz audible, pero sí puede ser esa calma inesperada, esa claridad que surge justo cuando todo parecía confuso. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido es que una de las mejores formas de involucrar a Dios en nuestras decisiones es detenernos. Vivimos en un mundo que exige rapidez, pero Dios no se mueve bajo la presión de esa prisa. A veces lo único necesario es decir: Señor, no sé qué hacer, muéstrame la dirección, y esperar. Ese tiempo de espera puede ser incómodo, porque nos gusta sentir que siempre avanzamos, pero en ese silencio muchas veces se revela la respuesta. Ahora bien, confiar en Dios en tus decisiones no significa quedarte inmóvil esperando que todo suceda por sí solo. No se trata de decir: Dios lo resolverá todo. Claro que debes actuar, tomar pasos, esforzarte, pero lo haces desde una confianza diferente, sabiendo que Él dirige tus pasos. Es como caminar de la mano: tú avanzas,
Dios te muestra el siguiente paso, y así sucesivamente. A veces irás más rápido, otras más despacio, pero siempre con la certeza de estar bajo su guía. Y quiero asegurarte algo, cuando aprendes a darle ese lugar a Dios, incluso en las decisiones más pequeñas, notas un cambio real. Ya no se trata únicamente de lo que tú crees que es mejor, sino de lo que Él ha preparado para ti. Y la mayoría de las veces, lo que Dios diseña supera lo que jamás hubieras imaginado. Piénsalo, estás frente a una elección difícil, quizá un cambio de carrera o una relación complicada. En lugar de decidir con prisa movido por la incertidumbre o el miedo, ¿qué pasaría si entregaras de verdad esa decisión a Dios? Haz tu parte, analiza, busca consejo, pero sobre todo, persigue esa paz que únicamente Dios puede dar. Hay un pasaje que lo resume de forma perfecta. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Es sencillo, pero profundamente cierto. No se trata de depender solo de lo que comprendemos o controlamos, sino de confiar en que Dios ve el cuadro completo, incluso cuando nosotros apenas alcanzamos a ver un fragmento. Y aquí está lo más revelador. Cuando tomas decisiones con Dios a tu lado, aunque el camino no siempre sea sencillo, descubres que estás justo en el lugar donde debes estar. Puede que enfrentes obstáculos o que las cosas no resulten como esperabas, pero siempre tendrás la certeza de que Él está obrando y de que su propósito es mayor. Incluso aquellas decisiones que al inicio parecen sin sentido, con el tiempo nos llevan a mirar atrás y decir, ahora entiendo. Es en ese punto cuando comprendes que involucrar a Dios en cada decisión es la clave, porque aunque no siempre entendamos el porqué en el momento, podemos confiar en que siempre hay un para qué, y ese para qué, sin excepción, es bueno. A veces invitar a Dios en nuestras decisiones también implica soltar aquello que pensamos que es lo mejor para nosotros. Y reconozco que no resulta sencillo, porque a todos nos gusta sentir que tenemos el control y creer que sabemos lo correcto. Pero cuando te animas a decir, Señor, esto es lo que yo deseo, pero si no es lo que tú tienes preparado para mí, lo entrego en tus manos, ocurre algo poderoso. Es como quitarte un gran peso de encima y comprender que no tienes que cargarlo todo por ti mismo. Permíteme compartirte un ejemplo personal. Hubo un momento en mi vida en el que debía tomar una decisión de gran importancia. Yo estaba convencido de cuál era la mejor alternativa, pero por alguna razón no sentía paz. Con cierta resistencia, decidí entregárselo a Dios y decir, si esto no es lo que tienes para mí, está bien, muéstrame otro camino. Y realmente me llevó por una ruta completamente distinta a la que yo había imaginado. ¿Sabes qué sucedió? El resultado final fue mucho mejor de lo que jamás hubiera esperado. Eso es lo que ocurre cuando dejas que Dios ocupe el centro de tus decisiones. Por eso, en conclusión, cuando te encuentres frente a una elección, sea grande o pequeña, haz una pausa, busca primero a Dios y confía en que Él te guiará. Puede conducirte por caminos inesperados, pero siempre te llevará al lugar correcto. Pasemos ahora al tema de las relaciones, porque siendo sinceros, nuestras conexiones con los demás son de los mayores desafíos de la vida. Amigos, familia, pareja o incluso compañeros de trabajo. Las relaciones son complejas, pero aquí está la clave. Cuando invitas a Dios en ellas, todo cambia. No porque las personas se transformen de inmediato, sino porque tú cambias, y eso marca una diferencia enorme. Vamos a lo esencial. ¿Cómo podemos poner a Dios en el centro de nuestras relaciones? No se trata únicamente de orar para que otros cambien o para que las cosas mejoren, sino de permitir que Dios influya en la forma en que nos vinculamos con los demás. ¿Qué significa esto?
Comienza con algo tan básico como tratar a las personas con el mismo amor y paciencia con que Dios nos trata a nosotros. Piénsalo. Todos tenemos momentos de frustración con alguien porque no actúa como esperábamos o porque nos hirió. Es normal, somos humanos y ninguna relación es perfecta. Pero cuando incluyes a Dios en esa ecuación, recuerdas que su amor es incondicional, aun cuando fallamos, aun cuando no lo merecemos. Y ahí está el verdadero reto, aprender a reflejar ese mismo amor en nuestras relaciones, aunque no siempre sea sencillo. Invitar a Dios en nuestras relaciones no significa convertirte en mártir ni permitir que otros pasen por encima de ti. Significa dejar que Él te guíe en cómo responder a los conflictos, en cómo perdonar cuando hace falta y en cómo construir vínculos más sanos y sólidos. Es aprender a ver a los demás con los ojos de Dios, con paciencia y compasión, incluso en medio de las dificultades. Un punto fundamental aquí es la comunicación. Te hablo con franqueza. Muchos de los problemas en nuestras relaciones surgen porque no sabemos comunicarnos de manera adecuada. Decimos cosas en el calor del momento que luego lamentamos o guardamos, resentimientos que se convierten en muros con el tiempo. Pero cuando invitas a Dios, aprendes a hablar con sabiduría, a medir tus palabras y a tener conversaciones que edifican en lugar de destruir. Te pongo un ejemplo. Imagina que estás en una discusión con alguien cercano y la tensión aumenta. La reacción natural es defenderse o contraatacar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si en ese momento haces una pausa, respiras y elevas una oración sencilla como «Señor, dame sabiduría para manejar esto con amor»? Te sorprenderías de cuánto puede cambiar el tono de la conversación. Dejas de reaccionar con la emoción del momento y comienzas a responder con calma y reflexión. Y eso es lo maravilloso de poner a Dios en el centro de tus relaciones. Te ayuda a mirar más allá del conflicto y comprender que no se trata de ganar una discusión ni de imponer tu opinión, sino de proteger y fortalecer el vínculo. Muchas veces esto implica ser el primero en pedir perdón, en ceder o simplemente en practicar la paciencia. Y no lo haces únicamente por ti, lo haces porque sabes que Dios está actuando tanto en tu vida como en esa relación. Pasemos ahora al tema del perdón, un aspecto esencial. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar? Y no es para menos. Perdonar es complicado, especialmente cuando sentimos que la herida ha sido profunda. Pero aquí entra la obra de Dios cuando recuerdas cuánto te ha perdonado. Él, cuando reconoces todo lo que ha pasado por alto en tu historia, entiendes que también puedes ofrecer ese mismo perdón a los demás. No porque lo merezcan, sino porque el perdón libera y se convierte en una de las llaves más poderosas para sanar vínculos. Quiero aclarar algo. Perdonar no significa permitir que alguien te hiera una y otra vez. Hay relaciones que necesitan establecer límites, y eso está bien. Dios no te pide que permanezcas en situaciones dañinas, pero sí que no cargues con el rencor ni con el odio, porque al final esos sentimientos solo terminan destruyéndote a ti. Cuando decides invitar a Dios, Él te da la fuerza para perdonar lo que parece imposible y avanzar con paz en el corazón. Otro aspecto fundamental es la manera en que nos relacionamos desde el servicio. Muchas veces olvidamos esto porque estamos tan concentrados en lo que queremos recibir que perdemos de vista que las relaciones también son una oportunidad para dar. Incluir a Dios en tus vínculos significa preguntarte: ¿cómo puedo servir a esta persona? ¿Cómo puedo reflejar el amor de Dios a través de mis acciones? Y no se trata de sacrificarse más de lo que puedes, sino de expresarlo en detalles sencillos, en la forma en que escuchas, en cómo compartes tu tiempo, en el apoyo que ofreces. Es en esos pequeños gestos donde se manifiesta el corazón de Dios. Al final, nuestras relaciones se edifican con esos actos de bondad que cuando surgen de un amor genuino, lo cambian todo. Y déjame decirte algo. Cuando empiezas a involucrar a Dios incluso en las relaciones más difíciles, comienzas a ver transformaciones. A veces los cambios suceden en ti, a veces en la otra persona,
pero siempre ocurre algo nuevo. Cuando Dios está en el centro, lo que parecía imposible de resolver empieza a encontrar salida, y lo que estaba roto comienza a sanar. Así que, si hay algo que quiero que recuerdes de todo esto, es que no importa cuán desafiantes sean tus relaciones, cuando invitas a Dios a ser parte de ellas, Él comienza a obrar. Puede que no veas resultados inmediatos, pero con el tiempo Dios trabaja tanto en tu interior como en la vida de la otra persona, y eso lo transforma todo.